Hola a todos, bienvenidos al canal. En el video de hoy quiero contarles la importancia que tienen la mentalidad y los hábitos de nuestro día a día a la hora de construir riqueza económica y cómo en mi caso me están permitiendo alcanzarla y por tanto aumentar cada vez más mis ingresos económicos y mis objetivos. Sé que aparentemente los conceptos de mentalidad y hábitos pueden parecer un poco difusos, vagos, generales e incluso poco efectivos a los ojos de tantas personas comunes y corrientes que lo que están buscando es solucionar sus problemas reales. Problemas de dinero del día a día, comprar una casa, un carro, sacar a sus familias adelante, mejorar su calidad de vida, ahorrar para sus metas financieras, en fin, generar verdadera riqueza económica. Sin embargo, tengo que decirles que la mentalidad y los hábitos alrededor del dinero son dos conceptos bien reales que afectan nuestra vida, no solo en la cotidianidad, en el día a día, sino que además definen cómo será nuestro futuro económico. ¿Cuál es la relación que existe entre la mentalidad y los hábitos del día a día con el éxito financiero? Una de las formas más fáciles que tenemos de mostrar con ejemplos claros y reales la importancia que tienen la mentalidad y los hábitos cotidianos a la hora de alcanzar nuestras metas financieras y construir verdadera riqueza económica es cuando comparamos la forma en la que piensan y actúan personas que tienen dificultades económicas versus personas que tienen cierta solvencia económica o mucho dinero, porque las diferencias son evidentes. Sin embargo, acá es importante también resaltar que como en toda generalización existen excepciones y no siempre una persona con falta de recursos económicos tiene una mentalidad o hábitos de pobreza, así como no siempre una persona rica tiene mentalidad o hábitos de riqueza. Y es que existen muchas personas con recursos económicos limitados pero que tienen mentalidades de riqueza, por lo cual seguramente en algún momento también van a alcanzar esa riqueza económica y viceversa. Existen personas ricas, personas con mucho dinero pero que tienen esa mentalidad de pobreza, los cuales los va llevando a malgastar su dinero, a dilapidar sus fortunas y por tanto en un futuro a caer seguramente en pobreza. La diferencia entre tener dinero y no tenerlo está marcada en muchas ocasiones, como les digo, por la mentalidad y los hábitos. Dos elementos que sin duda han sido construidos, en la mayoría de los casos, por la educación financiera, que tienen unas personas y que no tienen las otras. Y es que es muy frustrante que las personas que más necesitan educación financiera, que son las que definen nuestras sociedades como pobres, sean precisamente aquellas personas que reciben o han recibido casi nula educación financiera de niños. Y es que no la reciben ni en sus casas, ni en sus colegios, ni siquiera con el ejemplo de los papás, porque por lo general estos tienen malos hábitos financieros que sus hijos en últimas terminan repitiendo. Y es por esto que les digo que la mentalidad y los hábitos cotidianos en torno al dinero no son sino el resultado de la educación financiera. Y estos hábitos y esta mentalidad es sumamente diferente entre quienes tienen esta educación y entre quienes no la tienen, especialmente cuando comienzan a manejar el dinero. Miren, por ejemplo, que en mi opinión, y esto lo digo sin el ánimo de faltarle el respeto a nadie, sin el ánimo de ofender a nadie, pero creo que las cosas hay que decirlas como son, desligándonos un poquito de ese lenguaje tan políticamente correcto que creo que nos está haciendo tanto daño. Cuando una persona con una mentalidad de pobreza frente al dinero y falta de educación financiera consigue su primer empleo, y no sé si es que piensan que se volvieron millonarios porque empiezan a comprar un montón de cosas, a generar un montón de gastos, especialmente gastos hormigas, empiezan a suscribirse a plataformas, a planes de internet, a comprar mecato, a comprar café, domicilios, a comprar una cantidad de ropa. Incluso muchos con el tiempo ya piensan entonces en comprarse una moto, que digamos que este gasto lo entiendo un poco porque en ocasiones puede salir mucho más barato que usar el transporte público. Pero otros deciden entonces comprar un carro casi siempre a crédito, a créditos que van incluso a más de 10 años, entonces terminan también pagando una cantidad de intereses absurda. Y hay algo que yo no he podido entender muy bien, o sea, no me cabe como bien en la cabeza, y es que hay gente con carros de 70 u 80 millones de pesos y pagan arriendo. Y no digo que pagar arriendo esté mal, o sea, siempre y cuando se haga de manera consciente, porque es una estrategia económica que te conviene mucho más que comprar un inmueble, pero hay mucha gente que simplemente paga arriendo, o sea, por necesidad y tiene un carro de 70 o 80 millones de pesos, o sea, no entiendo como el criterio pues de la prioridad financiera en sus vidas cotidianas. Y entonces ahí es donde queda evidenciada esa mentalidad de pobreza, esos malos hábitos cotidianos, porque trabajan básicamente para mantener un estatus, para mantener un carro, para salir a comer algunos fines de semana, pero al final de la quincena están casi siempre haciendo fuerza porque el dinero no les alcanza. Eso es lo que yo llamo ricos pobres, porque son personas que aparentemente tienen un estatus, porque viven en un buen apartamento, tienen un buen carro, salen regularmente a comer afuera, pero mentiras, o sea, son personas que se les atrasa simplemente una quincena y ya empiezan a pasar a fugias económicas o se quedan sin trabajo y chao a su estatus económico. Entonces miren que en esas personas que yo digo que tienen esa mentalidad de pobreza es muy fácil evidenciar que se dedican a conseguir pasivos, o sea, cosas que no les suman nada y que incluso en ocasiones, como por ejemplo el carro, antes les generan gastos. Y eso pasa por la mentalidad de pobreza que tienen, por sus malos hábitos financieros, y todo eso se da por supuesto también como resultado de la falta de educación financiera. Mentalidad porque muchos piensan que comprar un carro, que tener un celular costoso, que salir a comer afuera periódicamente son señales de estatus, señales de que están progresando económicamente, pero es todo lo contrario. Son recursos que antes le están restando a lo que sí podría ser su verdadero crecimiento económico. Hábitos porque se gastan día tras día su dinero, ese es su comportamiento. Y falta de educación financiera porque considero que no tienen muy clara la diferencia entre un activo y un pasivo.
porque creo que si la tuvieran clara, sabrían que tienen que dedicarse es a conseguir activos, que son cosas que les meten plata al bolsillo, cosas que les generan dinero extra como rendimientos de CDT, de inversiones, en fin, cosas que les generen muchos más ingresos y no estarse llenando de pasivos, o sea, cosas que les generan gastos. Y con eso tampoco quiero decir que es que no podamos adquirir ese tipo de bienes de consumo. Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande entre adquirir esos bienes de consumo con recursos propios, con dinero que trabajamos, y conseguir esas cosas con el producto del trabajo de nuestro dinero, o sea, con rendimientos. Por el contrario, una persona con mentalidad de riqueza y educación financiera tiene muy claros sus objetivos económicos. Que se le den o no, eso ya es otra cosa, pero tiene muy claras sus metas y el paso a paso para conseguirlas. Por eso una persona con mentalidad de riqueza y educación financiera, volviendo al ejemplo anterior, cuando consiga su primer empleo no se va a desbocar a gastarse todo lo que se gana, sino que se va a enfocar a conseguir activos, o sea, cosas que le generen dinero extra, por lo que sus ingresos van a ser cada vez más y más grandes y seguramente con el tiempo esos ingresos pasivos que le generan esas inversiones y esos rendimientos van a ser tan grandes que ya no tendrá que trabajar simplemente por un tema económico, ya porque quiera hacerlo, pero eso ya es un tema totalmente diferente. ¿Cómo estoy construyendo riqueza? Aumentando mis ingresos económicos y por tanto mis activos. Sin duda en mi caso la herramienta más importante que me ha permitido tener la educación financiera es la mentalidad. Mentalidad que yo considero es una mentalidad de riqueza y que a su vez me ha permitido también saber que lo primero que debía hacer si quería comenzar a construir riqueza económica era establecer una meta financiera clara, meta que en mi caso es una meta a largo plazo y meta que entonces determina mis comportamientos día tras día, porque sé que cada acción que haga con respecto a mi dinero está afectando positiva o negativamente el resultado final de esa meta. Y es que no siempre uno puede cumplir esas metas económicas al pie de la letra o de manera estricta. Hay momentos en los que uno se da ciertas licencias, hace gastos con los que uno no contaba y eso no está mal. Lo importante es, creo, estar muy consciente de esos gastos y de las implicaciones que tienen en las metas finales. En mi caso, tener esa meta financiera clara ha sido fundamental porque me ha permitido establecer prioridades que a la vez me han permitido desprenderme de esos prejuicios y presiones sociales. Entonces yo incluso desde mi primer trabajo sabía que tenía unas prioridades y siempre me enfoqué en generar activos, en ver en qué podía invertir con la finalidad de poder generar ingresos extras a mi trabajo. Fue así como por allá en el año 2015 decidí entonces con mis primeros ahorros importantes, ahorros que básicamente eran producto de mi práctica profesional, decidí montar una panadería y como a los 2 o 3 meses monté una cacharrería. Entonces tenía los dos negocios en simultáneo y fuera de eso pues tenía mi trabajo normal. A pesar de que en ninguno de los dos negocios me fue bien porque en ambos perdí dinero, sí me quedó como una experiencia importante en cosas a tener en cuenta a la hora de invertir, como por ejemplo no invertir en negocios que uno no conoce porque ninguno de los dos tenía idea, simplemente fueron negocios que me parecieron interesantes e invertí. Y también el tema de evaluar muy bien los riesgos antes de generar cualquier inversión. Un tema muy importante también para mí en la construcción de esa riqueza y en la generación de activos ha sido el tema de las proyecciones. Eso ha sido una costumbre que yo he tenido desde esos trabajos iniciales. Entonces, por ejemplo, en ese momento, como apenas yo estaba arrancando pues como en mi carrera y me contrataban era por prestación de servicios, contratos pequeños de 3, de 6 meses, siempre me proyectaba. Entonces, no sé, me hacían un contrato a 6 meses por 2 millones de pesos. Yo sabía que al final de esos 6 meses iba a tener 12 millones de pesos en total. Y nada, y le sacaba pues como los gastos y decía como que bueno, mínimo me tienen que quedar, no sé, 8 millones de pesos de este contrato. Entonces a cada contrato que siempre he tenido he tratado de sacarle algo, no sé. Al primer contrato entonces por mi práctica le saqué la panadería y la cacharrería. Al segundo contrato que tuve que fue pues largo, o sea, tuve varios contratos pues, de prestación de servicios, le saqué varios apartamentos que construimos en un lote que teníamos y esos son fuentes de ingresos pasivos que tengo hoy en día. Y así sucesivamente, o sea, lo importante es que a cada contrato o a cada año, ya que tengo como un contrato a término fijo, entonces a cada año trato de sacarle algo o de tener pues como una meta de ahorro muy clara, ¿cierto? Entonces ese tema de las proyecciones para mí ha sido fundamental. Y en mi caso también ese desprendimiento de los prejuicios y presiones sociales ha sido fundamental. Porque créanme que cuando uno empieza a ver a los compañeros de trabajo adquiriendo carros, viajando a lugares muy bacanos, uno siente mucha presión. Y no es un tema de envidia, simplemente a uno también le dan ganas de hacer ese tipo de cosas. Y es en esos momentos donde tener esa mentalidad de riqueza, prioridades claras y metas financieras claras es fundamental. Porque eso le ayuda a uno pues como a enfocarse y a no desviarse del camino. Y no digo que uno no pueda adquirir ese tipo de cosas como les decía ahorita, tener un carro, viajar a lugares muy bacanos, nada, comprarse un celular caro, un reloj caro,
eso se puede hacer porque yo lo hago. Pero la diferencia está en cómo se adquieren ese tipo de bienes de consumo. Es ahí donde digo yo que empieza a pesar el tema de la educación financiera y una mentalidad de riqueza versus una mentalidad de pobreza. Porque yo nunca adquiero directamente ese tipo de bienes de consumo con mis ingresos, lo hago con los rendimientos de mis inversiones o mis activos. Entonces, por ejemplo, me llegan los rendimientos de un CDT que ya se venció, o me llegan los intereses de una plata que tengo prestada, o me llega el pago de la renta de un apartamento, y con ese dinero es que yo adquiero ese tipo de bienes de consumo. Y eso me permite no causar perturbaciones en mis finanzas personales y seguir adelante con todas las metas y prioridades que tengo. Para esto, como les he repetido en todo el video, es fundamental el tema de la mentalidad y de los hábitos, porque ahí en ese tipo de decisiones pesa mucho también el tema de la inmediatez. O sea, si no tienes el control de aguantarte, de esperar a tener los recursos y te gana la inmediatez, pues obviamente que vas a terminar gastando o de tus recursos financieros principales, o también te vas a meter en un crédito y vas a pagar mucho más interés, vas a pagar mucho más por los bienes. Entonces también miren que es un tema simplemente de mentalidad y de hábitos. Si les gustó el video, si les sirvió para algo, por favor denle like. Si tienen algún comentario bueno, constructivo, comenten, pero sobre todo suscríbanse al canal. Esa es la mejor forma que ustedes tienen de seguir apoyándonos en este proyecto. En este canal estamos generando contenido acerca de finanzas personales y economía en general.